continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Luis Manuel Otero exige respuesta al régimen sobre su salida de Cuba. Su paciencia ha llegado a un límite, advierte Claudia Henley, quien subraya que Luis Manuel Otero Alcántara está muy desgastado psicológicamente. El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha aceptado exiliarse, pero se queja de que el régimen desde hace meses está jugando con él y no acaba de llegar a efecto su salida del país. Según denunció en redes sociales su pareja, la activista Claudia Henley Hidalgo. Su paciencia ha llegado a un límite. Hace más de 3 meses la seguridad del Estado lo ha manipulado con la posibilidad del exilio, alternativa de vida que Luis Manuel ha aceptado, y ellos están informados de eso. Luis fue determinante hoy. Si es necesario volver a hacer una huelga de hambre, y sé, a partir del jueves próximo, quiere una respuesta respecto a su salida del país. Quiere que dejen de jugar con su persona, más de lo que ya hacen deliberadamente. Añadió la curadora de arte, quien subrayó que es demasiado el desgaste psicológico al que son sometidos los presos políticos en Cuba. Claudia Henley enfatizó que Luis Manuel Otero está débil física y psicológicamente por las 5 huelgas de hambre y sed que ha realizado en el último año y medio, y por los más de 7 años de abuso, acoso, arrestos arbitrarios, difamación, entre otras cosas perpetradas por el propio régimen. La activista subrayó que los familiares del preso político también exigen una respuesta, al tiempo que demandan a los diplomáticos que están de misión en la isla que se preocupen por el desasosiego que la actual situación genera en Luis Manuel Otero y en su entorno. Está bueno ya de sacrificar el cuerpo. Si Luis se ve forzado a hacer esta 6ª huelga, recuerde, dictadura cubana, que ningún preso político está solo, que el mundo observa y que poco a poco se dinamitará todo lo que ustedes son y representan, como ya pasó un 11 de julio, un 4 de abril o un 27 de noviembre, concluyó la activista exiliada en Estados Unidos. En junio del 2022, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro y preso desde las protestas del 11 de julio del 2021, fue encontrado culpable de los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Su colega y amigo Michael Castillo, por su parte, encarcelado desde mayo del 2021, fue condenado por desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.